Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Muy buenas tardes a todos. Este programa no es un gusto, es un placer estar aquí nuevamente con mis amigas. ¿Cómo están ustedes, chicas? Bien, gracias Sí. por la invitación nuevamente, no me la quería perder. Sí, yo estoy echándome aire con este elemento que me encanta. Sí, hace como mucho calor. Sí, hace mucho calor hoy día, ¿o no? Tenemos un programón. ¿Cómo están, chicos? Bien. Excelente. ¿Cómo estás, Cristian? Súper bien. Excelente. Muchas gracias por habernos invitado. Gracias a ustedes por venir, estamos súper emocionados, Es un placer contentos. estar Siempre es un placer. Sí. El programa todo es un placer. Todo un placer. ¿Cómo estáis, Dulce Muy Morena? bien, sí, siempre ahí haciendo un poquito de activismo. Excelente. Poniéndole. Sí, eso es muy importante. Bueno, vamos a mencionar nuestras redes sociales, ¿cierto? Como siempre lo hacemos de manera excelente, fluida, ¿cierto, Feño? ¿Cómo estáis, Feño? Bien, ¿y tú? ¿Tanto tiempo sin verte? Sí, La ¿tanto semana pasada. tiempo? La semana pasada nos vimos. Sí. ¿De qué fue el programa la semana pasada? De ilustración. Ilustración, con Max Feito, Sí, nuestro con amigo Max Max. Feito. Muy cierto, Sí, muy sí, cierto. sí, Estuvo muy educativo ese programa. Sí, muy entretenido. Sí, él está hablando de sexología ilustrada. Eso. Muy entretenido, muy bonito. Bueno, ¿cómo estáis, Feño? Bien, aquí un poco acalorado. Sí, Sí, hace calor. Ha hecho calor. Va a ser más calor, de ahí un rato va a ser más calor. Sí. Espérate un Se va a ratito. poner más caliente. Ponte cómodo, ponte cómodo. Así es. Eso. Así es. Bueno, vamos a mencionar nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook Live ahora mismo, Spotify con los podcasts. ¿Qué más? Java Hotel, Claro. MySpace, MySpace, también estamos Tinder, en Tinder, Grindr. Badoo. Badoo. ¿Qué más? ¿Dónde más estamos? No, eso, creo. No estamos en Twitter. Twitter me no ratan tenemos. siempre porque no estamos en Twitter. No tenemos Twitter. Sí, mucho. Sí, demasiado. Recurso. Sí. Demasiado. Ok. Oye, pero es Radio Lab Chile, ¿cierto? Sí, Radio Lab Lab Chile. Chile. Así es. Perfecto. Y en la página web. Y la página web www.radiolabchile.cl. Así es. Como un coro, Bueno, ¿no? entonces, bueno, este programa no es un gusto, es un placer. Vamos a presentar a nuestros invitados, ¿cierto? Perdón, no puedo evitar. Calorado. Se vuelve sofocante. Me voy a echar un poquito de aire porque, ¿verdad? Vamos. Dulce Morena, practicante de BDSM hace casi 6 años, activista y staff de Chilenizados, ha participado en diferentes talleres y charlas como el Conversexo de Fundación Iguales en Valparaíso y otros, muchos otros. Rol base dominante, aunque switch dependiendo del vínculo, con gustos específicos ya vamos a saber qué significan esas cosas. Sí, oye, tengo muchas Con gustos curiosidad. específicos por el spank, me encanta. El waxplay también me encanta. También de la humillación hasta idealmente llegar a la degradación. Deshumanización, consensuada por supuesto, y reconociéndose como sádica. Absolutamente. Interesante. Muy bien, malilla. muy bien. Y Cristian no se queda atrás. Cristian Silva, Cristian Amón. ¿verdad? Después vamos a hablar. Nombre artístico. Sí, vamos a ver qué significan todas estas Es para las cosas. fans. Para las fans, Obvio. sí, Sí, muy para bien. las ¿Tiene seguidores. historia ese nombre? Sí. Ah, ya. Ciudadano del mundillo chileno, hace más de una década, dominante, amo de Ciara Roa, expositor de la charla sobre knife play, knife de cuchillo, ¿cierto? De cuchillo, exactamente. En la primera convención de BDSM en Chile y actualmente staff de Chilenizados. Oye, qué entretenido. Sí, Muy entretenido. es como tiempo completo, ¿no? Sí. Como Sí, la verdad es que llega un momento en que te absorbe, pero es voluntario. De más que sí. Es consensuado. Sí. Uno permite la absorción. Qué bueno. Está bien. Oye, cuéntenos un poco cómo es que entraron a este mundo, este mundillo, ¿cierto? Que le llaman. Mundillo. Sí. Mundillo. ¿Por qué mundillo? Submundo, porque es como un mundo chiquitito dentro del mundo de Sí. todas las perversiones. Habíamos estado comentando un poco. Lo que pasa es que le decimos mundillo de cariño porque de verdad es chico, no es mucha gente la que está Activa. metida. Y cualquiera que lleve ya algunos años conoce a toda la base. Hay población flotante, hay Siempre. gente que viene, que va, que llega Curiosos. nueva, que curosea un rato, hay gente que lleva un rato y se toma un descanso. Okay. Yo tuve incluso comerciales dentro de mi vida BDSMera. Y así, un mundillo. Sí, pero se dice que el que Conocemos pisa el todos. mundillo siempre vuelve. Sí. Mira, El que pone el pie en mira. el mundillo siempre vuelve. Karen Sí. Judici. Yo fui a un taller de BDSM en
Starsex, ¿cierto? Sí, ahí conocí a Dulce Morena, maravillosa, me enamoré, amor a primera vista, segunda y tercera. Y también fuimos a una no de mí, fiesta. de la fusta y de la paleta. Bueno, yo no quería decir Inmediatamente. eso. Inmediatamente. Yo me estoy solamente echando aire. Me la quita, sí, me la arrebata. Sí, Claro. bueno, de la fusta también y de, bueno, ¿para qué vamos a entrar en detalle en intimidad? Para que no tiene sentido. Oye, yo pensé que para eso no habían invitado. Intimidades, mira. Intimidad es Pensé que bueno. era usted. Ajá. Bueno, puede ser, podemos hacer una demostración aquí, ¿o no? También, un Sí. poquito más avanzado el programa, perfecto. Sí, cuando ya entremos en calor, ¿no? Claro. Sí, cuando ya estemos más... Un poquito de Claro. Claro, arriba, muy con un bien. poquito más de conocimiento Claro, también. Sí. sí, es importante. Oigan, cuéntame una cosa, esto del BDSM para ustedes, alguna vez lo escuché, lo hemos comentado, más que una práctica, es un estilo de vida, ¿no? Coméntanos un poco de eso. Para algunos lo llevan muy, digamos, como estilo de vida, mucho 24/7, y algunos de forma más esporádica, hay para el gusto de todo en realidad. Sí, es que es algo que se te mete en el ADN, Sí. así se integra en uno y pasa a formar parte de la vida. Sí. O sea, no sé, yo cuesta tengo- relacionarse de otra manera, Ajá. de repente, no siempre. Ok. Pero siempre falta, o sea, en una relación vainilla, entre comillas, siempre falta como... ¿Qué es vainilla? Sí, ¿Qué es una vainilla. relación? Vamos aclarando. Vainilla son las relaciones como normales sin cochinada. Claro. Sin Ah, cochinadas. Como tú vas a la heladería, se dice vainilla porque tú vas a una heladería y hay muchos helados y tú eliges vainilla. Habiendo tanta cosa, Cosa por por elegir. Es una forma de, Eso de sí. referirnos a eso, a la sexualidad más tradicional. Exacto. Ok. ¿Ya? Más de misionero. Se hace la comparación con la vainilla, que es un sabor más neutro, es suave, como que va bien con todo. Como que, uno Como pilla que en todos lo todos lados. conocen, o la mayoría Claro, sabe que Y como sabor que hay se gente está que no se bien. atreve a Claro. probar otras cositas. Es como, Pero qué ok. interesante lo que dicen, en el fondo, como en este, bueno, a mí me gusta hablar del abanico de la sexualidad, pero claro, está como la heladería, ¿no? Como, como la heladería, y que claro, en el fondo tenéis todos los sabores de helado, tenías hasta, no sé, hoy día hay hasta harina tostada, tenéis como Sí, de todo. sí. Harina tostada Claro con que maíz. Sí, sí, tenéis de Sí. todo, tenéis maqui, Sí. tenéis no sé de todo, y tú escoges vainilla. ¿En qué estás pensando? Sí, claro. ¿Por qué creen que pasa eso con la gente? O sea, ¿ustedes de conocer algunos vainilla o que se Sí, quedan como vainilla sí, o de repente totalmente. evolucionan? No A mí sé. me pasó hace poco, estaba en la casa de una amiga, tiene un sillón maravilloso y muy cómodo. Entonces le digo, oye, ¿y este sillón lo he ocupado? No, me hice en la pura cama. Y yo, así Me- como, vainilla. perdón, pero Vainilla. tienes este sillón Vainilla maravilloso. Vainilla alert. Y fue como, oh, decepción Qué en mi pena, corazón. qué pena por el Estás sillón. desperdiciando este sillón maravilloso. Oye, ¿y cómo se pasa de vainilla o cómo se toma la decisión de dar un paso más? ¿En qué estaban ustedes pensando cuando hicieron Cuando esta transición? cambiaron del digamos? vainilla al... Sí, porque Todos fuimos vainilla. Sí. a eso voy, ¿no? Porque probablemente empezaron muy suave en la exploración y después cómo se deciden, qué los hizo, qué gatilló, clic. digamos, esto Hay descubrir. un tema súper interesante y que tiene que ver justamente con esta como concepción de la vainilla. Ajá. Porque a uno se le enseña, a lo mejor no muy activamente, pero se le enseña la sexualidad de una forma. Exacto. Y esta Mal enseña tal vez. claro, se asocia esta normalidad con bueno. Hay mucha Exacto. gente que tiene muy interiorizado que normal es bueno. Ujú. Y no es así. Normal es un término matemático. Ajá. Es lo que más se Que repite repite dentro de el- un exacto. conjunto. Eso es. ¿Sí? Sí, Lo exacto. digo todos los Entonces programas. nosotros Las decimos tengo mucho, variadas, las tengo variadas, distinto que no es malo. normalidad es un término Es estadístico. distinto. Es diferente, distinto. sí. Exacto, Sí. es diferente. Tiene otro De sabor. hecho, a mí me gusta decir que es raro. Ok. Porque uno, conociendo gente, una historia como que se repite mucho, sobre todo la gente que recién llega al BDSM, dice, yo me encontré con esto y me lo cuestioné, que yo creo que nos ha pasado a todos. Sí. Uno se lo cuestiona, así como, Estará estaré bien, medio estará rayado, mal. me pasará, hará algo mal conmigo. Y mucha gente llega y dice, hasta que me di cuenta que era normal. Yo cuando puedo hago la intervención y digo, no es normal, es raro. De millones de personas, son pocos los que lo hacen, por eso es raro. Y hay que aprender a aceptarlo como algo raro. Absolutamente. Y no Ok. por eso es malo, son Exacto. cosas Soy distinta. separadas. Exacto. Justamente. Ok. Ni tampoco lo normal es bueno. Yo creo que en esta heladería está bien, si a uno le gusta la vainilla, come toda la vainilla que quieras. Si tienes la oportunidad, tira el dedito para el lado, prueba. Prueba. Y así uno sabe realmente que no le gusta y que sí, se puede sorprender. Ok. Sí. ¿Cuándo hicieron ustedes ahí como la miradita para Pero el lado? vamos ¿Cómo empezaron? Yo estaba en una relación con un X y le gustaban cosas raras, entonces era así como, oh, qué interesante. Entonces me decía, probemos esto, ya probemos esto. Y yo siempre decía que sí, porque era interesante todo lo que él me decía y terminamos. Y era así como, chuta. Y después tuve una relación vainilla y era así como, qué fome esto. Y era así como que... Entonces empecé a buscar cosas que yo en el fondo las conocía de un nombre,
O sea, no el nombre real, Correcto. pero era así como, ya, voy a googlear qué es esto. Y de repente, ¡fum! BDSM, ¡fum! Y se me abrió todo el espectro de un cosas universo. y yo dije, wow, esto es lo que yo quiero. Y ahí empecé, bueno, de a poquito a leer, investigar y ya me metí un poco más de fondo como un año después. Cuando ya tenía una noción un poco más clara de todo lo que era. Y ahí en edades más o menos que estamos hablando como... Yo hace como 6 años atrás. 6 años atrás. Sí. Sí. Mi historia se remonta un poquitito Sí. más atrás. Sí. Yo partí con esto, así como descubriendo estas exploraciones en la adolescencia. Estamos hablando de 14, 15 años. Chico. Súper chico. Pero como en la temprana etapa de la sexualidad. Claro, Bueno. como fue como parte de como mis juegos exploratorios, que se empezaron a impregnar con esto y me di cuenta que me gustaban ciertas cosas, las nalgadas, el spanking. Y de chico y metido junto con la aparición de internet, Claro. me empiezo a buscar ahí y llegué justamente al nombre spanking. Y ese fue el conejo blanco con gag en la boca que me llevó por la boca. Porque ese conejo anda con taco y con corsé. Claro. Y, No se Y con un bombón acá. sí, de ahí fue empezar a leer y a ir dándome cuenta que me gustaban más cosas, por lo menos dentro de lo que era mi imaginario. Y ya Y mi que en el primera fondo son reales. relación dentro de lo que es el BDSM fue alrededor de los 20 años. O sea, un lapso súper largo ahí. Entre medio tuve una relación vainilla, que fue una de las primeras relaciones importantes, Ya. que duró varios años. Y eso, he tenido pausas entre medio, pero como decía Dulce, que uno siempre vuelve. El mundillo tira. Sí, el BDSM. Y uno siempre quiere ponerle una relación Como la vainilla, un mafia, poquito ¿no? cochina. Como... Claro. Uno como que anda con la Biblia del BDSM ahí en el brazo, como que siempre anda Sí. ahí mirando a quién podéis cochinear. Claro. ¿A quién le puedo sí. evangelizar? Me gusta más esa Claro. palabra. Uno Es predica verdad. la palabra. Sí, sí. Sí, del A BDSM. nosotros nos pasa también con la sexualidad. Como Sí. yo ando evangelizando en los Uber. como- Ah, por supuesto, en todos lados. Ahora, chiquillos, sería como interesante que pudiésemos explicarle a las personas que nos escuchan y que nos ven de qué se trata esto, es, claro. qué significa la sigla propiamente tal, de qué se trata en el fondo. ¿De qué estamos hablando? Exactamente, Es sí, el porque es hemos el- dado así como pincelazos, ¿no? De Sí, hay como... mucho vocabulario Exacto, que por eso. genera Sí, mucha sí. gente colgada. Exactamente, es lo mejor para que podamos como... Bueno, el BDSM agrupa prácticas sexuales alternativas Ok. que en el fondo tienen que tener una parte dominante y una parte sumisa, o bottom, top y bottom, que no necesariamente tienen que ser dominante y sumisa. Hay una diferencia en que yo puedo ser dominante, pero una persona sumisa igual puede de repente hacer una práctica de top. Entonces, Ok. no sé si se entiende. Está el dominante y el Como- sumiso como cambiar el base. rol. Exacto. Ok, ¿dentro de la misma relación sexual o la misma relación o, Sí. O con es otras una- personas, con la misma- puede ok. ser Claro, y circunstancial. ahora estas siglas también tienen digamos una denominación, una explicación, Cristian. ¿Querías darle? Para complementar un poco lo que Sí. estaba diciendo, como decía, estas relaciones de top y bottom, de uno que está Arriba, arriba, y arriba, uno que y se abajo, somete, que sí. está abajo, el BDSM siempre tiene que ver con intercambio de poder. Eso está en el núcleo, Exacto. Ok. pegadito al consenso. Ujú. Esas dos Ok. cosas forman el núcleo del BDSM. Porque puede haber prácticas que se relacionan con el BDSM, pero que no necesariamente tiene que haber un intercambio de poder. Puede haber gente vainilla que le gusten las nalgadas y que no necesariamente exista un sometimiento a través de eso. Ok, entiendo. Y a la vez, como decía Dulce, que está el dom y la sum, o sum, quien domina y quien se somete, Ajá. que es como lo más común, pero también hay prácticas de sadismo masoquismo, de primal prey, para meter algo un poco más, que alguien que toma un rol como animal, de dominante, y otro como de presa, Ya. y Sí. que se genera Están los Riller y los ¿cómo se llaman los? Road bunny. Sí, los Me Bunny, olvidó la que son palabra. los conejitos de Entonces, cuerda. a quien le gusta En el fondo, atar y quien le gusta tener restricción la de restricción de movimiento. Eso. Y dentro del BDSM, la sigla BDSM es como bondage, dominación. Dominación, sadismo y masoquismo. Exacto. Sí. Es que Como se eso. separa como en tríos. Sí, esos son como Ok. BD, Ok. bondage ¿Y dominación? Dominación, sí. Ese bondage también puede venir de bonding, Sí, tiene que de ver con un lazo, de esclavitud. esclavitud. DS, que es la dominación Sumisión. sumisión. Exacto. Y SM, Dominación. sábado. Sadismo, Sadismo, masoquismo. masoquismo, exacto. Ok. Y dentro del consenso, que a mí me gusta siempre decirlo, hay 3 elementos para que sea consenso. Primero, que sea voluntario, que sea explícito
y que la persona tenga la capacidad de consentir. Si alguno de estos tres elementos Son no como existe, como las reglas, ¿no? Exacto. Es que dentro del Sí. consenso uno dice consenso. Okay. Ok, ¿Qué es el consenso? En el fondo es un sí, pero tiene que tener tres elementos cumulativos. Okay. Que sea voluntario, Voluntario. que sea Explícito. explícito, o sea, sí. Y que se tenga la Exacto, capacidad que se como tenga la para capacidad de discernir. Porque, por ejemplo, perdón, Porque pero no esto me podemos parece pedirle, o sea, legalmente importante. a un menor de edad no puede consentir, una Correcto. persona que tenga demencia no puede consentir, los animales no pueden consentir, etcétera. Y hay algo que me gustaría agregar que creo súper importante. Si el consentimiento se da bajo coerción, tampoco Exacto. es consentimiento. Por eso en el Tampoco fondo es tiene que válido. ser voluntario. Pero sabes, mira qué interesante cómo que el consentimiento para mí es un tema, ¿no? O sea, yo doy charlas de consentimiento, para mí es como fundamental, como en todas las cosas en realidad. Pero este consentimiento, que está tan claro esto del consentimiento en el BDSM, de repente las relaciones sexuales vainilla no. Y en verdad debiésemos Claro. aplicar siempre Para lo mismo, todo. para Exacto. todo, Que ¿cachai? es un poco Como- lo que estábamos conversando afuera, ¿no? Esto de que generalmente en las parejas vainilla no se conversan estos temas. Exacto. ¿Cuáles son los límites Pasa. de la A veces relación pasan en nomás el las fondo? cosas. Así es. Exactamente. Sí. Por ¿Sí? eso son, o sea, muchas veces de repente por Hay el temor manipulaciones. te conviertes en una relación vainilla por el hecho de no cuestionar al otro, de no sé, perjudicarlo o qué va a decir o no de repente No va a solo decir, incluso- o sea, Incluso va a ser muchas feo mujeres que acceden queda. también por el temor a que la pareja se enoje. Claro. Entonces Claro. ahí tampoco hay un consentimiento Pero voy a hacer voluntario. cosas que no quiero. Ahí hay Exacto. coerción. Se puede Exacto. enojar. En Eso es eso coerción. hay coerción. Exacto. Ok. No, porque si le digo que no, se va a enojar. Si le digo que no, no sé, no me va a pasar plata. Esas cosas existen dentro de las Exacto. relaciones. Y Exacto. eso es un consentimiento que no es válido, eso es un abuso. Claro. Sí. Hay Eso que para nosotros es súper dejarlo importante claro. en el fondo. ¿A dónde empieza, o sea, dónde termina el BDSM y dónde empieza el abuso? En el consentimiento. Yo Claro. con estos temas yo agarro Eso. la Biblia del BDSM. Sí. Claro, Sí. el 1, 2, 3. Oye, claro. cuéntenos un poco esto como de los protocolos. Cuéntenos un poco de los protocolos del BDSM. ¿Cuáles son los que existen? ¿Cuál es el más utilizado? Bueno, Déjame el hacer básico. ¿dale? una desambiguación primero. Dentro del BDSM se usa la palabra protocolos muchas veces para dos cosas. Ujú. Hay algo que se le llama protocolo, que tiene que ver con convenciones sociales dentro de que Claro. el BDSM, Sí. que hoy en día están mucho más en desuso, Sí. porque se han cuestionado, y eso es maravilloso, que se cuestione todo Sí. lo posible. Donde, por ejemplo, en redes sociales, muchas veces esto se da mucho en los chats, antiguamente, antes de Ajá. Facebook. Los nombres de los top siempre iban con mayúscula, los nombres de los bottom siempre con minúscula. exacto. Parece Cuando un la- bottom se dirigía a un top, siempre Sí. tenía que decir como señor o señora. ¿O amo? Exacto. O no necesariamente. Amo No implica un necesariamente vínculo. Exacto. Ah, Cuando ok. no existía ese vínculo, igual había una relación Relación como de 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 respeto, superioridad. que Ok. acepta- de superioridad, Exacto, sí, de muy superioridad. bien. esa- Ok, entiendo. Y por otra parte tenemos los protocolos de consenso, Exacto. que yo creo que es el tema al que nos Eso es lo de referiríamos relación, ahora. digamos, de cómo nos relacionamos con las personas, de cómo efectuamos las prácticas. En el fondo, el básico, y generalmente se aplica para la gente que está partiendo el BDSM, es el SSC. Que ahí, digamos, SSC, vamos a exacto, repetir. Ujú. es el sensato, Sí. Seguro. Seguro y consensuado. consensuado. Exacto. Esa que es como una regla generalizada. Sí. ¿no? Para... Esa es una forma de aplicar el consenso, de que el BDSM se mantenga con una línea súper clara de lo que es BDSM y lo que es ¿Qué abuso. abuso? Porque hay mucha gente que llega a esto con un imaginario, con una fantasía de lo que puede ser, y que bien cometen ya sea conscientemente abusos. Ujú. Hay que Y a decirlo, veces- como y a en todas veces partes inconsciente. existe depredadores sexuales que Sí. Claro. buscan el abuso, y nosotros nos encargamos de tratar de erradicarlo. Es una visión Y no diaria. existen también bottom que llegan con este mismo imaginario, que se someten a cosas que realmente no querían porque pensaron que así tenía que ser. Exacto. Claro, Ok. Entonces, conocer esto separa de esa línea. Y hay otros. claro. Cuando alguien comienza en el mundo BDSM, ¿hay alguien que como que amadrina o apadrina como Se para ir puede, dando se esos puede. tips y datos? Sí, se puede en el fondo elegir un tutor ¿Ya? o una tutora o alguien que te guíe o un consejero, pero obviamente nosotros lo que recomendamos es que conozcas a esa persona y en el fondo también que se gane esa confianza, porque también ese rol de tutora o tutor se puede mal usar. Claro. Entonces, en el fondo siempre recomendamos que se conozca muy bien a la persona. Disculpa, ¿a qué te Porque refieres? cuando ¿Cómo la uno está- usar? Está el dilema ético Exacto. del tener una... Bueno, estamos hablando siempre de relaciones de poder, pero en este caso sería como la relación que se da entre profesor-estudiante, Ok.
que hay un dilema ético en establecer una relación con esa persona. Ok, entonces Porque ahí tiene no una podrías... vulnerabilidad. Exacto. Alguien que Eventualmente recién no está se entrando a esto tiene debe, una pero puede vulnerabilidad. pasar. Ok. Ok, O o sea, sea, lo ideal es que el tutor no mantenga una relación Exacto. Ese Y es que el sea ideal. exacto, y que sea Ok, una ok. relación más educativa que otra cosa. como un acompañante. Exacto. Ese nomás como Sí. en la introducción Por a... ejemplo, yo he tenido tutelados y mis tutelados han sido, que esto es raro de ver en el mundillo, pero mis tutelados han sido otros dominantes. Sí, sí. Ah, mira. Mira. Entonces, sí. generalmente la relación de tutela se da mucho con el lado de los bottom, es mucho más común verlo, y generalmente un bottom que busca un dominante para que le guíe y le enseñe. Es como la forma más normal de verlo. Pero en mi caso se me han acercado otros dominantes que me dicen, oye, estoy empezando, te he leído por ahí, he visto cómo te manejas, me gustaría que me ayudaras a ingresar. Mira. Sí. Ok, o sea, los que llegan también llegan por recomendación. Sí, También. ahí Sí, también ahí como se da la un poco curiosidad, esa- eso es sí. como cuando estaban dando el ejemplo de que están ahí como Sí. tirando la manito para el lado para probar nuevos sabores. Sí, se puede. Y a veces la misma comunidad también abraza a los Exacto. nuevos. Muchas veces se presenta un nuevo, sobre todo nosotros con chilenizados ahí en Facebook, se presenta alguien nuevo y todo el mundo así como, oye, si necesita algo, di, si tiene una duda, pregunta. También existen comunidades dentro de, no sé, pues, no dejes que pase tal cosa, si te dicen tal cosa, desconfía. Claro. Dentro de las cosas que nosotros siempre pedimos es que nadie te puede prohibir hablar con otra persona. Un tutor no te puede decir, oye, no hables con Juanita Pérez. ¿Y por qué? Claro. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de cosas siempre Hay estamos que como parar las antenas ahí con todo ese exacto, tipo de como conducta. pendiente. Porque en el fondo la relación de poder, la parte bottom siempre está en desventaja. Claro. Entonces es muy importante en el fondo que tenga la seguridad de que no le va a pasar nada. Siempre en el fondo, si una persona está amarrada, está en desventaja. Correcto. Claro. Entonces tiene que tener una persona, digamos, con capacidad, digamos, de guiar una tutoría. Oye, ¿por qué alguien Por sería, ejemplo, a ver, hay mucha gente también que está en desacuerdo con las tutorías. Ajá. Entonces también hay Sí, hay tema de debate. Oye, es un tema de debate dentro de la comunidad. ¿por qué alguien elegiría ser sumiso o sumisa, por ejemplo, pudiendo tener todo el poder ahí como ante la otra persona? Poder... Porque es el pulso que Que le le gusta, calienta. claro. Así. Así. Sí, sí. Así. Es lo que te da pulsaciones. Exacto, eso es lo que te Ok. mueve, es lo que te motiva. De hecho, aquí porque yo digo switch, yo empecé como sumisa en el mundillo, pero de a poco empecé a darme cuenta, y uno empieza de repente, muchas chicas empiezan como sumisas porque en el fondo la heteronorma te dicen, tienes que ser Sí. sumisa, y tú entras al mundillo Como el y te rol de la dicen, mujer en la exacto, historia. y tú dices, ¿sabes qué? Este rol te quedaría bien. Y tú empiezas ahí a averiguar, y después con el tiempo te das cuenta que en realidad a mí me gustaría esto también. Entonces yo digo dominante y switch porque sí me vinculo eventualmente como con algunos rasgos sumisos, pero mi rol de base a hoy día, después de casi 6 años, es dominante, absolutamente. Sí, Claro. Entonces, quisiera- porque claro, me fui dando cuenta con el tiempo que son otras cosas las que me mueven, no estar abajo, sino que estar arriba. quisiera poner una frase ahí con respecto a lo que se mencionó con respecto al rol de la mujer en sociedad, Ajá, y como sí, sí, sí. muchas llegan a la sumisión. Una sumisa que no esté empoderada de sí misma no puede ser una sumisa saludable. Mira, ¿Cómo- mira qué cómo? interesante. Y dentro, bueno, Qué está dentro del interesante, lo encuentro consenso. fantástico. Y en el fondo es parte de las Fantástico. líneas del consenso. Una persona que está inestable Así es. emocionalmente, Correcto. sea dominante o sumisa, no va a ser un buen sumiso ni va a ser un buen dominante. Ujú. Pero ahí es como la línea probablemente es muy delgada, ¿no? Sí. En el sentido de que si una de las chicas, yo asumo que las mujeres adoptan más el papel, ¿no? Es más común, nuevamente porque hay que considerar que esto es una cultura que está dentro de una cultura más grande, que sí. es la chilena, y la chilena es una cultura Falocéntrica. heteropatriarcal, falocéntrica, Machista. totalmente, sí, machista. Súper. Entonces, claro, de cierta forma está en el aprendizaje social que la mujer se someta. Ajá. Entonces, por eso, naturalmente, entre comillas, naturalmente, pero es más común que lleguen sumisas Ajá. y dominantes Varones. varones. Ok. Oye. Ahora, por ejemplo, y el tema del falocentrismo que tú decías, Karen, por ejemplo, en una sesión, porque los espacios en que en el fondo hacemos prácticas se llaman sesión, la mayoría de las dominantes no tenemos sexo con los sumisos, porque los sumisos son un objeto de satisfacción para uno, Mira. y no al revés. Claro. Ok. Y en la contraparte, la mayoría de los dominantes varones sí tienen sexo con sus sumisas. Mira qué interesante. Oye, igual sí. Sí. Hay una distinción ahí. Exacto. Y siempre teniendo Y claro en el que fondo yo siempre digo, no voy a permitir que un sumiso acceda a mí.
Pero también tú podrías, por favor, tú en esto eres experta. También podría O sea, si yo quisiera, la sí. dominante, ¿cierto? Poseer al sumisor, Sí, obviamente. ¿no? obviamente, Y obtener un sí. montón de placer. Exacto. Y no Pero pasa hay nada, muchas formas sí. de obtener placer. Por supuesto, A absolutamente. mí eso, perdón. No, dale. Que eso es lo que a mí me gusta del BDSM como concepto y como se escucha que es la práctica, que el placer no es solamente penetración. Exacto. No, hay De hecho, muchas yo más creo, por cosas. ejemplo, que es Escapa el lo fin coital. último. Sí. Es el fin último. Por lo Y menos para mí. Dentro de lo que estaba diciendo Dulce también hay que considerar que hay una relación simbiótica. ¿Ya? Yo siempre he hecho esta comparación de por qué creo que me gusta más el BDSM, porque la relación es vainilla, la relación de poder se da 50 y 50 y está dividida y hay constantemente una cierta lucha. Por ejemplificarlo de alguna forma, ¿quién está arriba? Y no, tú estuviste arriba ayer, así que hoy día me toca a mí. Y se puede ir dando eso. Mientras que en la relación de BDSM, quien está abajo desea estar abajo Exacto. y tiene su placer estando abajo. Exacto. Entonces se da una simbiosis donde yo puedo obtener el 100% de mi placer porque yo quiero estar arriba y yo me quiero imponer y la persona con la que estoy quiere estar abajo y quiere que se le imponga. Exacto. Ahora, los sumisas o las sumisas reciben mucho placer. Ok, Hay que decirlo. De que tengo una pregunta ahí en relación, bueno, mi trabajo y trabajo mucho con mujeres, ¿ya? Y trabajo con mujeres que han sido violentadas de alguna manera en lo largo de su vida. Entonces mi pregunta está asociada, ¿cómo una mujer podría integrar, digamos, estas prácticas Pero qué buena pregunta. que tiene una historia de vida asociada, digamos, a la violencia física, al abuso sexual, por ejemplo? ¿Cómo podría ser, entre comillas, no quiero utilizar la palabra sano, pero para hacerme entender, cómo podría ser una práctica positiva, saludable, optar este rol dentro de una relación de este tipo, digamos? Primer consejo, sobre todo para todas las personas que nos están escuchando y que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia, hay que desmitificar y vayan a terapia. Sí. Yo he estado en terapia psicológica cuando entre los 12 y los 14 años. Fue algo que me ayudó muchísimo en mi vida. Y así como recomiendan, oye, anda al médico por lo menos una vez al año para ver qué tal estás, ¿por qué no vas al psicólogo de vez en cuando para ver cómo estás? Si también es salud. Sí, es importante. absolutamente. Absolutamente. Súper Debería importante. ser... Entonces, partiendo por eso, asesórate con alguien experto que te ayude a ver si realmente lo que te estás metiendo no Es está siendo un satisfactorio acto y de no está- autodestrucción. exacto. Está Exacto, siendo a eso dañino. voy. Sí, que como autocastigo, ¿no? Por lo que Claro. ¿Y te ustedes pasó, tienen por ejemplo. como prever eso de alguna manera, como de monitorearlo? O podemos tener ciertas luces en algunos casos, pero no podemos hacer mucho. porque tampoco pueden prohibir, me imagino, Exacto, también la porque por práctica. ejemplo si una chica, no sé, tiene X problema psicológico, ¿cómo se llama? Diagnosticado, la única persona en el fondo capaz de prohibirle a ella sería un juez de que no practique BDSM o que no administre Correcto. su dinero. Entonces, claro. nosotros tampoco en ese sentido no podemos hacer mucho. De repente, aconsejarla, guiarla un poco, empujarla a que vaya a terapia, pero más que eso no podemos hacer. Sí, yo creo que hay gente que dice, no, las relaciones BDSM son terapéuticas. Son catárticas. Sí. Hay una diferencia importante. Sí. Hay una liberación súper potente de endorfina. Ujú. Y hay que cuidar también ese... si alguien cultivó ya en su vida una mala relación con la violencia, si ya la naturalizó dentro de su vida y tiene esta como indefensión aprendida, adquirida, puede que esté confundiendo sus sensaciones, puede que esté buscando realmente ese sufrimiento de una mala forma. Okay. Y Como al repitiendo, final, digamos. la única persona 100% Exacto. responsable siendo adulto es sí Uno mismo. mismo, Entonces, como decía Dulce, no hay demasiado que se pueda hacer. Aconsejar, sí. Nosotros siempre decimos, y de hecho lo dijimos en el taller con la Catherine, que en el fondo el sentido común, siempre hablamos del sentido común, pero lamentablemente es el sentido que... El sentido común es el menos común de los sentidos. Exacto. Oye, tengo otra observación. Pensando en esto de lo terapéutico que estaban mencionando. También al revés, supongamos el mismo escenario, ¿no? Mujeres, por ejemplo, que han sufrido violencia de algún tipo. Pasar a un rol de dominante, ¿podría llegar a ser terapéutico?
Yo de creo nuevo, que bajo si hizo las una mismas terapia y circunstancias una que mencionamos, sanación, sí, podría ser. Sí. Pero siempre y cuando no se caiga en el abuso hacia la persona sumisa. Aquí tengo algo, Porque algo puede, importante Exacto. que querer- Puede pasar en el fondo que yo tengo tanta rabia con X Que me desquito. Exacto, que me Ok. desquito. Aquí puedo agregar algo. Ahora el tema, por ejemplo, yo conozco una chica que es absolutamente masoquista, que me encanta. Y en el fondo yo tengo claro que a ella le encanta y le fascina que le den mucho. Pero, porque yo lo sé y la conozco y conversamos y todo lo demás, pero si yo no tuviera esa certeza, yo no lo haría con ella. Claro. Ok. Lo que quería agregar a esto es que, como dije en un principio, una sumisa debe estar empoderada. Ok. Y si logra ese empoderamiento a través de la liberación sexual que encontró, que puede haber encontrado en el BDSM, sí podría ser positivo. Ok. ¿Ya? Porque, Entiendo. a ver, la parte bottom, hemos estado hablando súper muy de como dominante De hombre y sumisa. mujer. Por eso sí, es mejor es que que un voto. Yo siempre hago esta acepción. Por favor, No a tiene quienes que nos ver con estén el escuchando, género. hagan todas las combinaciones de género posibles. Porque es así. Sí, sí, Por no favor. tiene que ver Claro, con no el... estamos hablando de sí. género. Mi normativo, exacto. realidad es que yo soy un top varón y mi sumisa es bottom mujer. Se me da más fácil plantearlo de esa forma. Entonces, la sumisa debe estar empoderada porque es alguien que cede el poder de sí mismo, cede el control. Y nadie puede ceder el control si no lo tiene primero. Ok. Yo tengo que ser dueño de mí mismo en todos los sentidos posibles, Exacto. al máximo posible, para poder entregarle a algún otro de forma responsable. Y para el dominante, que es el administrador de poder, como decía Spider-Man, con gran Gran poder poder. y de gran Gran responsabilidad. Sí. Incluso si mi sumisa me llegase a pedir, por ejemplo, que la soltara a un punto donde yo sé que físicamente va a quedar muy mal, yo como tengo el poder, soy responsable para decirle no. No. Ok. Claro. Porque en una sesión de spanking, las endorfinas se disparan como respuesta al dolor. Claro. Y como ese dolor está asociado O sea, al placer en placer, esa esa persona, persona. llega un punto donde Se dispara la respuesta la- al dolor se apaga sencillamente. Claro. Esa asocia- Existe algo que se llama el subspace, Ajá. que lo podemos conversar más adelante si es que les queda la duda. ¿Qué es? Quiero saberlo ya. Sí. ¿Qué es El eso? cerebro queda ¿Qué es nadando eso? tanto en hormonas y placer Que- que queda en un espacio como si estuviese drogado. Exacto. Y Y se la pierde persona- la, se no, pierde no ha la pasado percepción nunca, espacio-temporal. Exacto. Y la persona no es capaz de responder. Hay confusión, escucha. Sí, está en un hay que estado poner de- alterado de de conciencia. Exacto, uno está total, alterado, alterado, exacto. pero está en Exacto. un nivel, o sea, en un lugar de placer absoluto. Y entonces la parte dominante en ese momento tiene que tener la capacidad, primero, de darse cuenta que la persona está en subspace, de traerla de vuelta con calma y después de contenerla y hacer que vuelva a su estado normal. Ok. Entonces Igual viene el bajón. No sabía que entonces. tenía Exacto. nombre. El cuerpo sobrecompensa. Claro. ¿Ya? Cuando O sea, hay, de hay hecho- muchas hormonas ahí dando vueltas, después el cerebro las reabsorbe, pero suele reabsorber más de lo que debería. Así Entonces, suele de el repente es cuerpo bueno suele tener a mano en sobrecompensar. posiciones intensas un chocolatito, un vaso de bebida, jugo, porque en el fondo también hay que recuperar un Entonces, poco. otro dato clave, existe algo que se llama el drop, la caída. Exacto. Después de una sesión muy intensa, uno Bien. puede quedar por horas e incluso días en un estado depresivo. Exacto. Mira, Ajá. qué interesante. Sí, y es porque en el fondo tuviste un alto y empieza a bajar. Ok, mira. ¿Y en qué se traduce ese estado depresivo? Como Por ejemplo, tristeza. Hay una necesidad más profunda de la parte dominante. Ok, como Uno quiero se estar pone como un poco más sensible, contenida, más necesito más abrazada, contención, ok. necesito que me digan que sí Me están apapachen. conmigo. Exacto. Puede haber incluso un duelo en esa etapa. Mira. Sí. Va a pasar en la medida que nuestro cuerpo sea capaz de restablecer sus niveles normales de hormonas. Como equilibrarse Exacto. nuevamente. Sí. Volver al estado. Qué interesante. Ok. Oye, hablan un poco más de esto de las sesiones. ¿Qué se hace en una sesión? ¿Qué es una sesión? Lo que uno se le antoje. Siempre y cuando Diga no que esté de sí. acuerdo. Ya. Exacto. Eso es una sesión. Vamos a jugar cartas. Sí. Y yo también quiero ¿Puedo acotar a hacer? lo de las Sí. sesiones también. ¿Cuánto uno gasta en una sesión? Ridículo, A ver, ponte uno tú. puede gastar nada y uno puede gastar mucho. Depende de la cuente. imaginación, Claro. de los recursos Ajá. y De lo que tenga en la las cocina. ganas. Exacto. Porque palitas uno de- empieza las con palitas nada. de Dicen que madera. un buen dominante puede armar una sesión sin nada. Excelente. Con sus manos. Sí. Cordones de zapato, una cuchara de palo, Si uno su tiene- mano, el cinturón. Y tenía una sesión Si uno armada. tiene imaginación, Exacto, sin ni un peso. Exacto. Ahora con el tiempo uno empieza a agarrar el gustito de los juguetitos Ajá. y empieza a invertir en, Claro, en los abanicos que tiene en la como casa. el abanico. Exacto. Eso es un abanico, abanico de por supuesto. cuero. Así como
Una Ajá. cosa Sencilla. Vi una imagen de una, o sea, pensando así, metro, muerte, calor, viejita sacando la cartera. Excelente, me encantaría. Oye, ¿cómo que y se ven las sesiones así como gente mayor o Oye, espérate, sí? ¿cómo es? Sí. De la abuelita Sí. que saca el dildo para masajearse la Vale. Yo La batidora. yo hablando de sesiones, tengo una pregunta para la cara. Sí. Acepto. Así que no. Consensúo. Hay una chica que me ve, me saluda y me dice sí a todo. Ay, la amo. Pero yo te quería preguntar, tú fuiste al último evento de Out. Sí. Que en el fondo somos comunidades amigas Ajá, con Out. sí. ¿Qué te pareció? Lo Bueno, que viste. a ver, te voy a ser súper sincera. Yo no había ido nunca a una fiesta BDSM y lo pasé increíble. Increíble. Pero está así Mira la como cara, del así principio, como- del Increíble, principio. no, lo pasé ¿Cómo fue que muy, llegaste? Muy bien, muy bien. Bueno, me invitó De Noti. con Dulce también, estaban en este taller, ¿cierto? Y bueno, yo en realidad le había dicho, porque había venido Noti para acá, ¿cierto? Ujú. Entonces le dije, oye, invítame cuando hagan eventos, charlas y cosas. Entonces ella me dijo, oye, hay una fiesta BSM, así que ven si quieres y qué sé yo. Entonces ya, sí, fui de todas maneras, lo pasé increíble, muy entretenido. Habían distintos salones, vi de todo, me subí a todo, me monté a todo, me espanqué con todo. Sí, bailé también, había puro Rammstein nomás, sí, pero igual lo pasé bien, entretenido. Y habían también estos como stand donde vendían estas cositas. Muy entretenido, Sí. muy interesante. Así que sí, Una buena experiencia. Muy buena experiencia, hay que repetirla. Pero como te digo, lo encontré fantástico. No tendría ningún tipo de crítica porque no tengo más experiencia. Entré y dijo, me Pero están muy aplaudiendo bueno. porque se escuchaba. Qué maravilloso. Bueno, me pasó, sí te puedo contar como anécdota, que vi a una chica que la estaban espanqueando, ¿cierto? Y lo encontré como rico, que bacán, lindo. como, me gusta, Sí, es rico. estoy contigo. Me gusta, me Digo, gusta. dedito para arriba. Después empezó como a elevarse el tema, ¿no? Empezaron como a sacarle la cresta y ya como... ¡Alguien haga algo! Ella, si hubiera querido parar la sesión, dice rojo. Por supuesto. No, me imagino... Oye, la palabra de Código. seguridad. Palabra de seguridad o código de seguridad o Ajá. gesto de seguridad, dependiendo, digamos, si la persona puede hablar o no puede hablar. Ok. Generalmente se usa el rojo, pero las parejas establecen su propio Propio código. código. A mí me Exacto. gusta una idea, una fraseo con respecto a eso que no siempre es no. En el BDSM a veces no es no, pero siempre hay un no. Ah, Claro. Ok. Porque A mí me gusta una mejor. Exacto. A mí me gusta una mejor. La ausencia de sí es no. Sí. Ese para Ese mí es es el más más amplio, claro. el más Sí, pero si amplio. una persona tiene gag en la boca no va a poder decir nada. Bueno, Entonces, por supuesto que el hay- sí se da como... antes. Exacto. Ajá. Y Pero para detener una sesión, en el fondo es la palabra de seguridad o el gesto de seguridad. Ok. Dependiendo, digamos, si se está amarrada, establece. si no está Lo que amarrada, pasa se es que establece antes dentro de- o la pareja Antes. tiene, digamos, una palabra siempre, Sí. por ejemplo. Puede ser una pareja de juegos que Sí, se encontraron y- en una. Sí, Puede ser una pareja de juegos que se encontró en ¿En un evento? O Ok. puede ser una pareja establecida. En Ajá. un evento generalmente lo más fácil es rojo o levantar la mano, si es que Eso las es tienes. un Oye, Eso eso me universal. encantó, que me quedó súper grabado del taller, que hablaban como, bueno, por supuesto de la palabra seguridad, ¿cierto? Que detiene todo inmediatamente. Exacto. Absolutamente Pero había uno e que- inmediatamente. Claro, pero había uno que me encantó, que hablaban del semáforo, como el Exacto. amarillo. Ujú. Y está súper bueno, Y por eso, favor, explícalo. bueno, generalmente se da al principio de las relaciones, cuando, por ejemplo, o al principio de las sesiones, cuando uno está empezando a spanquear. Es un verde, es dale, estoy súper bien. Amarillo es como, estoy llegando a mi límite, pero todo está bien todavía. Me gusta, pero... Me Ajá, gusta, pero- Me Claro. gusta, Sí. me gusta, pero Mantente vamos- ahí. Mantente Claro, ahí. Y el veamos qué rojo pasa. ya es para. Ahora mismo Esto paramos, automáticamente sí. ya llega a mi límite. Sí, pero me Ok. encantó el amarillo, porque es como el recurso como que ya me está gustando, pero como que me da un poquito Como que susto. atención. Porque podemos Entonces, empujarlo a lo mejor un un paso poquito. atrás. Claro, claro, O como podemos- quédate ahí mismo, claro. pero Es que retrocede casi un poco, cuando pasé claro. un poquito naranjo, ya. Sí, claro, podríamos poner como toda la gama de colores. También se usa el Un 1 arcoíris. al 10. Sandía, Pero yo sandía. lo encuentro más, personalmente el del 1 al 10 lo encuentro más complicado pensar, ¿me duele 8 o me duele 5? Sí, no, Claro, te ponía a pensar. Bueno, no estabas en Exacto. esa, entonces, Sí, po. claro, es Claro. mucho. Y ahí Pero, está perdón. la pregunta de ¿por qué existe un código de colores? ¿Por qué Sí, lo sí. usamos? Porque el no, por favor, es parte de la fantasía. Claro. Entonces, para no matar el momento y poder decir, no, por favor, deja de hacer esto. Claro.
Y uno dice, espera, ¿estáis bien? Así como, No, sí, dale. Se no. acabó todo. Pucha. Para eso uno establece una palabra de seguridad, que no tiene que ser una palabra común, no Ni tiene que no, estar ni relacionado sí, con ni dame no, más. ni detente. Exacto. Tiene que en ser el algo que fondo, uno lo saque de contexto. que tiene que uno romper, escuche y diga, algo que rompa romper la el- escena. Claro. Romper la escena. Sí. Claro, Ok, pollitos perfecto. reventados. Una Sí. cosa. A mí siempre los Otra- pollitos otra cosa- reventados son los menos Otra sexy cosa que hay. que, que se olvida Claro. mucho, la palabra de seguridad ojalá debe estar entrenada. A eso me ¿Por qué? refería, o sea, Porque si como... uno lo o sea, están ya. azotando y no se acuerda de la palabra de seguridad, puede entrar en shock. Choc, Claro. claro. Y no decir Papaya, nada. claro. Papaya, sandía, Y naranja, el limón. top, que a lo mejor no se da, puede no darse cuenta, pero puede estar sumergido en un momento también, puede pensar, está todo bien. Sí, claro. Mira. Yo, por ejemplo, Bueno, con mi y sumisa tenemos una gesto. palabra de seguridad, pero no ocupamos nada, de hecho, Ah. porque yo ya tengo tanta experiencia con ella que reconozco sus Límites. más que eso, reconozco sus respuestas corporales. Sí, Yo uno sé siempre que- tiene que estar observando. Tal cosa y hace un gesto específico cuando algo ya le dolió más de lo que debería. Y eso es para mí, sin tener que preguntar nada, devolverme un poco. Es un O nivel de chequear cómo está. comunicación Claro. altísimo. Sí, ok. Es mucha comunicación. Bueno, y Sí. el gesto de seguridad Una es asertividad. por si la persona tiene un gag en la boca, o una manzana, o no sé, una paleta, porque muchas veces le ponemos la paleta de sumiso. Sugiere esto. Exacto. Entonces le ponemos un manojo de llaves, o una pelotita en la mano, cualquier cosa en el fondo que pueda soltar, o meter bulla. Ah, mira. Ay, yo, como volviendo para atrás. Amarillo. Claro. No, me voy para el verde. Antes de prender el semáforo. Abres la puerta, ¿cómo llegáis a una sesión? O sea, te invitan, llegáis ya vestido, te vestías ya. ¿Cómo? Así como pero técnicamente. práctico. A ver. práctico, totalmente práctico. Puedes Míralo. sesionar en pijama y pantuflas. Maravilloso. Ahora, si es una sesión un poco más formal, obviamente uno necesita también un poquito de atuendo. Pero Ok. en el fondo Que cuando acompaña yo la hace- fantasía en el Exacto, que es fondo. parte de la fantasía en el fondo La que todos sesión, tenemos. sobre todo, no sé, hace tiempo que no me comunico con comunidades españolas, pero por lo menos años atrás se usaba bastante la palabra todavía escena. Escena, ¿sí? Sesión o escena. Entonces tiene Bueno, esta teatralidad también. O sea, yo Claro. como dices, yo no puedo sesionar así, me desperté recién y ya. Pero que lata ir así en démosle. pijama, po. A no ser que sea un pijama, ¿no? Es que se puede tener hasta ese elemento de perversión, como de aquí te pillo, aquí te Del mato. fetiche. Claro, es que hay un tema con los atuendos Atuendo, en el fondo sí, que tiene que también... ver. Oye, Pero hay también muchos puedo usar que tienen cierta- el enterito. El enterito Sí, que po. tiene como... Con los Con el conejos. unicornio. El unicornio o el conejo, sí. Bueno, con los- los- Bien, mira, bien tú te furry. pones a pensar, Furry, sí. furry también en el fondo son tienen un Sí. fetiche y es Sí. extensivo. Ahora, Oye, un en furry la es un fiesta había fetiche harta si es fauna. solo, pero si hay una parte dominante que le dice vístete de furry, es BDSM. Claro, si hay uno que ordena Exacto. y uno que... Mira. O sea, hay BDSM que no saben que son BDSM de repente. Puede ser, puede ser. Mira, buena. Sí, esto se descubre. Voy a hacer una llamada. Bueno, y la, Necesito mandar un mensaje. Ahora ya. y la ropa muchas Espérame. veces- y la ropa es parte del fetiche muchas veces. Claro. O sea, el látex Sí. o los corsés, Sí. el maquillaje, es parte Bueno, y hay digamos. cosas que en las relaciones vainillas también se ocupan bastante. Sí, Los disfraces. Sí, los- sí. un poco eso. De repente Claro. algunas cosas de estas más de juguete, las esposas, qué sé yo, son cosas que habitualmente las parejas chilenas vainilla, no tan kinky, ¿cierto? Las utilizan. Oye, estamos como para hacer una demostración, ¿o no? Buena. A ver. Vamos, y a bueno, ver. y ahí detallamos un poquito la zona de seguridad que es súper Ya, importante. perfecto, excelente, listo. No, por favor. Aquí quiero hacer una acepción. Yo creo que Dulce va a hacer la demostración. Mientras la está haciendo, yo me voy a comunicar con mi sumisa. Porque si yo hago una demostración sin decirle a ella, es una falta de respeto, transgrede parte de nuestro pero por acuerdo. supuesto. Mira, qué Y interesante. ahí entra de nuevo el Por favor, consenso. dele permiso. Por favor, Oh, dele no, permiso. ella le va a Tengo que estar en informar. trabajo, pero, Ah, Claro. ya, pero pucha. le hablo y veo gracias. Ya, pucha, sí, ojalá que dé permiso. Ya. Tú tienes que pedir, tú no pides permiso, ¿no? No, pues ella es dominatrix. Sí, pues ella es dominadora. ¿Tú tenés que pedir permiso? ¿No es? ¿No? Tú no tenés que pedir permiso. No, la no hay que darle permiso. Porque es Ay, misma. sí, es que Por aquí, viene por aquí, preparada, por por aquí, si pasamos acaso. por atrás, por atrás. Qué bacán, no, yo vino corriendo. A ver. ¿Requieren de ambientación musical o no es necesario? Ahí estás, ahí mismo, ahí mismo, sí. Sí, incluso eso ahí por ahí. Sí. Pero qué estupenda, Dios mío. Si esta Sí, mujer es una qué Barbie. regia. Mira, Regia, pero mira, regia. mira, por favor. Porque no, la Barbie no podía ni estar parada. Tenés toda la razón. Sí. Bueno, que no una Barbie, una mujer maravillosa, estupenda. Regia, estupenda. Pura mina rica en este programa.
Tú decís, Ay, Ay, mira. A ver, pero oye, yo esos tacos, te juro, es mi No, sueño, yo me mi mato. sueño. Yo creo que puedo hacer así Permiso. con seguridad que puede ¿Sí? ser súper útil, que es con el cinturón. No van a hacer golpes. Ya. Es cómo se pueden atar las muñecas con el cinturón. Ya. Ah, buena. Vamos a mostrar. ¿o no? Bueno, de ahí le Allá, mostramos también un la poco. cámara de allá, Feño, ¿Para dónde para que voy? se vea. Hoy día estoy de modelo. Sí, la modeloca. Vamos a ver. Gabriela. ¿Ya quién quiere primero? Sí, Yo creo que me pongo por allá, ¿tú acá? ¿Ya? para que se vea, a ver. Pero vas a cambiar la cámara, ¿cierto? Porque allá se va a ver. Esto pasa también. Hay momentos de confusión, de preparación, que como que se corta un poco el rollo. Claro. Quiero mi vlogger, pero hasta el fondo de la mochila y le metí un montón de cuestiones encima. Ahí. Además. Ah, voy a hacer el como narrador deportivo. Claro. Ah, maravilloso. Pero ahí Sí, también va a depender la confianza que tengáis, pues. Claro. Esto va a ser una demostración de spanking. El spanking es en general las nalgadas, pero se usa también para todos los tipos de azote. Pero es súper importante detallar o decir antes del spanking qué zonas podemos spankear iguales no. Hay zonas que no son seguras. Exacto, zonas verdes y zonas rojas. Ok. Siempre va a ser seguro el A manosear. El trasero siempre va a ser una... Músculos grandes. músculos gorditos. Acá es una zona intermedia, digamos que podemos golpear con un poco más de suavidad. La parte de los riñones no tiene ningún tipo de recubrimiento, por lo tanto no podemos... La golpearla. faja lumbar es delicada. Exacto, no podemos golpearla bajo Ninguna circunstancia. Exacto. Piernas también podemos golpearlas teniendo, digamos, un poquito de precaución. Bajo la línea de las nalgas se vuelve un poco más complicado. Hay vasos sanguíneos importantes que están menos protegidos. Articulaciones nunca, zona de columna tampoco, cuello, y lo mismo con los brazos. Podemos golpear, pero nunca articulaciones. Sí. Go, go. Y la idea siempre es partir como calentando en la zona. De a poco, primero yo siempre doy un consejo, tocar el huesito del coxis a la persona, buscarlo, cuando uno no la conoce. Porque no podemos volverse Claro. muchísimo. Porque la idea siempre es las partes más bonitas. Hay distintas posiciones que se pueden aplicar durante esto. Y levantar más el traserito. Eso expone más el glúteo y hace que sea más fácil spankear de forma segura. Maravilloso. Traserito. Está buena la Qué buena acústica. modelo, maravillosa. Qué modelo. Para eso la invitamos. Está bien el... Siempre la comunicación. Ahora voy a poner paletita en caso de que duela más, me avisa con un rojo. Duele un poquito más. Uno va midiendo. Exacto. Uno muchas veces como dominante va contando. Así como llevo tanto rato acá, voy a cambiar al otro lado para que descanse un poco esa zona. Uno va jugando con las velocidades, con las intensidades. Ahora ¿Y la comunicación de repente se vuelve como media fantasiosa o es...? Sí, puede ser. Sobre todo cuando uno ya conoce con quién está. Exacto. Se pueden usar códigos dentro de la fantasía, o sé que si me está diciendo tal cosa, cómo vamos más o menos. Exacto. Sé que si se quedó callada, a lo mejor le está gustando muchísimo. Exacto. De repente Depende de lo hay que niñas sea. que empiezan, y es como, uno sabe que le gusta en el fondo. Claro. Es una manera de identificar que le está gustando. ¿Qué más nos pueden mostrar, chiquillos? Ya. Bueno, esta es una Presentar. paleta normal, Cris, si queréis mostrar el flore que está ahí, o el cinturón también se puede. ¿Cinturón? Ya. Normal. Paso por la. Una primero. Eso es para hacer, digamos, una atadura. Con un cinturón. Para empezar ahí Vaya. relativamente asegurado. Y lo puedo volver a pasar si quiero, para asegurarla más. Y me queda cinturón todavía si es que quiero, por ejemplo, llevarla más arriba. No necesito nada más con cinturón. Y el cinturón también, por ejemplo, si hubiese hecho esto en la espalda, puedo... Ah, con la mano atrás. Sí. Claro. Claro, buenísimo. Mira, Se puede poner perfectamente. detrás de la cabeza y pasar la parte de adelante y que quede
Jugar. Tiene muchas habilidades. Sí. La imaginación es el mismo. Mira. No, la experiencia también sirve. ¿No? Hay que decirlo. Uno ve de repente algo que Bueno, dice, ¡ah! Es qué importante que las personas Empezar a buscar sepan. todos los cinturones que hay por ahí. Consejo súper importante. Jamás enganchar el cinturón. No. Que sea rápido y fácil de soltar. Uno siempre tiene que estar preparado para la emergencia. Hay que recordar que vivimos en un país sísmico. Exacto. Que de repente hay que salir arrancando aunque sea potope. Toda la razón, te pasa la razón. A mí no, afortunadamente. Dentro de las cosas que nosotros siempre decimos, por lo menos yo, es minimizar los riesgos absolutamente. Tener todo controlado. Si voy a hacer una práctica un poquito más ruda, tener en el fondo claro un botiquín. Igual tenemos cremita para los moretones. Pero siempre minimizar el riesgo es la palabra clave. Ese. Esa. Tiene que ser sensato. Seguro y consensuado. Sí, ya me las aprendí. Sí, ya me las aprendí. Me dan ganas de usar eso en el día Bueno, a día. traje el flogger que ya es conocido por ti, creo. Estos pueden ser más largos, más cortos, con más cola, de distintos materiales. Oye, a mí me gusta ese del corazoncito. Nomás te hace juego. Sí, juego. Bueno, esta es una película también Voy a puede... transgredir. en el fondo es para la mente. Ah, ok. Es una Pensé que paleta de tenía spunk. como- Bueno, es que se me pasó por la mente otra cosa. cosa. Podemos hacer muchas cosas. De hecho, hay algo que se llama formifilia, Formifilia. que es volver a alguien un mueble. Entonces, por ejemplo, esto El Mario que hizo un mueble en... puedo sencillamente pasárselo, dejarlo ahí, ir a hacerme un café y eso ya puede llegar a ser estimulante. Mira. Dejarlo Pero eso ahí. también podría Y esperando. dentro de lo que es la humillación, eso sería como un nivel más mayor, ¿no? Dentro de la dinámica. No necesariamente mayor. Hay muchas personas a las que les gusta muchísimo la humillación, pero no toleran el dolor. Y de hecho, el mira. BDSM no necesariamente tiene que haber dolor en una sesión. Puede haber una sesión, no sé, de humillación, o puede haber una sesión de fornifilia, o puede haber una sesión solo de velas. Y no necesariamente termina, digamos, como, por ejemplo, una pareja hetero en penetración, por ejemplo. No No necesariamente. Como todo. No. Es más, tengo la impresión que pareciera ser que es el juego lo que más Es la parte más estimulante. y todo eso, que es lo que te genera placer en el fondo. Hay prácticas incluso que tienen que ver justamente con la castidad. Exacto, de Con- castidad forzada. Tú no puedes tener sexo, tú no te puedes masturbar. Yo tengo totalmente esa el sí que no me control gustó. de tu... No, olvídalo, eso no es lo mismo. Eso es para los sumisos. O sea, yo sumiso me acepto Sí. que me digan. Que tiene un sumiso en Holanda y lo tienen con castidad forzada. No te En Holanda. Absolutamente. Sí, y, bueno, y él partió con un ¿cómo se llama? Un castidad grande y lo fue achicando. No lo sé, Rica. Solo tiene Ese una es jaulita falso. de castidad muy pequeña. Cuando se habla de castidad, en este caso estamos hablando de un artículo que se pone alrededor del pene, se sujeta entre los testículos y el pene y se mantiene ahí constante. Como un cinturón de castidad, Castidad. modernizado. O sea, ahí estilo de vida no es sesión. No, Claro, tiene un claro. nombre eso, 24/7. De hecho, nosotros celebramos nuestro Día Internacional el 24 de julio por el 24/7. Nacional del BDSM. ¿Ya van a hacer una sesión ustedes? Ya. Ya, que yo siempre, bueno, como recomendación, el flogger no es tan fácil de utilizar y yo a la gente que está empezando a practicar les recomiendo que pongan un botón en un cojín y apunten muchas veces y le den al botón Claro. para generar, digamos, práctica. Después quizá una cosa más grande, a 2 botones, en el fondo tiene que haber un poquito de práctica antes, para no pasar a llevar zonas muy seguras. ¿Sí? Así como ahí. Exacto, yo Eso. le tengo que pegar al botón de ropa. Mira, bueno. Ya. Entonces es como... Claro, Gírese, permiso, tengo que tocar el huesito. Está un poco hundido el mío, pero... Pero básicamente es juego de muñeca, no de brazo. Tengo un problema. No es un problema. Ah, Si no vamos a... bueno, dato curioso, yo he podido azotar con un paño de cocina. Es práctica, es solo práctica. ¿Viste ¿Mm? que subí ¿Sí? un poquito el... ¿Con el matamosca? A lo mejor soy una... Oye, que sí.
Parece Parece. mucho. Sí, fíjate, sí. Cero Puede dolor. ser más fuerte. Puede ser más. Sí. Estamos. Verde Bueno, sí, tirado la para sensación amarillo. también cambia, Mira. obviamente. Sí, la exploración y la autoexploración con Y respecto a bueno, eso es súper importante. depende, sí. También uno puede probar con su mano o con la pared de la cocina. Sí, ya sé lo que quiero para Navidad. Claro. ¿Viste la fusta que yo uso? Igual que es mucho más ruda. Así como la fusta. Tremenda. Digamos, es como esto, mucho más largo, ¿ya? Y tiene una lengüeta más pequeña, pero la lengüeta, la que yo tengo por lo menos, tiene algunas tachas más puntudas. Entonces es mucho más dañina. Pero hay otros que no tienen, hay algunas más angostitas. La idea es que sean flexibles. Claro, eso. Oye, yo tengo curiosidad, unos zapatos. Y cuéntanos un poquito más esto de los atuendos, ¿no? Y Los lo que zapatos, tiene que ver bueno, con la fantasía. Esto con yo eso. les contaba que los uso, no puedo andar con ellos. Pero yo eso generalmente lo uso para adoración de pies o adoración de zapatos. Ajá. Puede ser adoración de zapatos y después me sacan los zapatos y me adoran los pies, o puede ser solo adoración de zapatos. Ahora, también sirven para humillar, dejar un taco marcado en una espalda o en la mano. Uno les puede dar diferentes usos. Diferentes. Podemos ocupar esta parte con un preservativo y hacer un poco de presión en alguna zona más íntima. Mira. Hay maldad en mi corazón. Hay una práctica que se considera más heavy, que se llama cock crushing. Ok. Ah, sí, yo vi una vez El algo. aplastamiento de Sí. el El pene. pene, los testículos. Exacto. Ah. Sí, yo no soy partidaria de esas prácticas. O sea, de esas en específico, como a mí me da nervio. No me gusta. Ahí, eso es otra cosa que no se habla mucho. Los dominantes también podemos tener límites. Ok. Generalmente se considera que la parte bottom tiene límites, pero el top también puede tener sus Exacto. límites. Y decir, ¿sabes qué? Yo no hago tal cosa. No me gusta, no me prende, no quiero. Ok. No me pulsa nada. Ok, Mira. como en el caso que tú estabas diciendo, Exacto. que esa práctica que estabas mencionando ahorita último Exacto. no les daba... No me estaba genera rico. nada, no me genera nada. Ok. Aunque la otra persona... No he tenido la experiencia, pero yo sí lo haría. Lo probaría ahí al menos. Sí. No, yo ¿Sí? no. Pero no es mí, yo hacerlo. Ok. A pesar de que sí tengo rasgos masoquistas, pero hay ciertas cosas que me gustan. Claro. Por ejemplo, que me muerdan, que me arañen. Ok. Digamos ahí es como... ¿es el cambio de rol o no alcanza a hacer No. eso? No. ¿Ya? No. ¿Tú solicitas, digamos, como...? Por ejemplo, a mí me puede en un gustar que me azoten. Y yo le Ok. puedo pasar a un sumiso o sumisa, un flogger para que me azote. Ok. Pero yo mantengo el control de la situación. Ok. Oye, chiquillo, ¿qué...? Le ordenas azotarte. Exacto. Ajá. Claro. Entonces Sí. el poder Está sigue cumpliendo, residiendo está en- cumpliendo una orden. Entiendo. Tengo una duda. ¿Cuánto ha influido 50 sombras de Grey? Es un muy mal ejemplo. Sí, pero, Sí, pero pero yo comprendo. Yo tengo una comprendo. razón Sí. súper importante, que creo que es clave. El libro presenta a Christian Grey como alguien que tiene problemas psicológicos, es un sádico patológico Ajá. y que ha tratado de domesticar su enfermedad a través del BDSM. Exacto. Entonces lo presenta desde una persona que está enferma. Y Ok. creo que en ese sentido, porque el libro es romántico, ¿sí? Ese es el enganche del libro y por ese lado Disney. nada que Ajá. decir. Pero con lo que respecta al BDSM, muestra a alguien muy obsesivo por el control, alguien que traspasa Los límites, Exacto. que se vuelve un acosador. O sea, hay parte del libro donde es derechamente Invade psicopático. a la otra Sí, persona. no, sí. Entonces, Sí. por eso yo no lo... Pero ¿sabes Ok. qué? Yo quiero Soy salvar un poco detractor de- el libro, ¿ok? Yo creo que tienes razón, absolutamente. Lo que han dicho es absolutamente real. Estoy absolutamente de acuerdo. Sin embargo, creo que nos ha hecho un favor, porque ha puesto Sí, sobre lo ha la puesto en mesa el los- tapete. Sí, absolutamente. No solo Mal digamos, puesto las todo lo que prácticas, queráis, sino que, mal puesto todo lo que queráis, Pero pero en un el punto fondo de nos ha partida. permitido... Exacto. Eso, un punto Yo, de por ejemplo, partida. yo me Sí. admiraba, Abrir- veía, por ejemplo, en la micro a las señoras leyendo el libro así como súper entusiasmada. Así Bueno, es. yo debo confesar que me lo leí en un fin de semana. Sí, pero porque me llamaba mucho la atención de que un libro trajera tanta publicidad y a tanta gente, especialmente mujeres, quisieran como averiguar
averiguar más de esto. ¿Sí? Ahora coincido absolutamente con ustedes que en verdad no cambia mucho esta posición de la configuración de la mujer y el Exacto. hombre, pensando en que el supermillonario que la viene a rescatar, que es Exacto. súper pobre. Me rastreó, me persiguió hasta un bar y me sacó de un ala. ¡Ay, qué romántico! Como Christian Grey. No, eso está mal. No, pero es que eso es lo que Eso está dice. súper mal. En el BDSM hay gente que tiene dinero, hay gente que no tiene dinero, hay de Sí, todo, claro. digamos, Sí. hay gente humilde, en el fondo. Hay, De todo. Exacto, somos gente normal. Ahora hay como No tanto. para ir redondeando también si alguien... Obviando esta parte. Claro. Pero por ejemplo, si alguien está entusiasmado, alguien que esté escuchando, un amigo por ahí, ¿cómo lo hace para acercarse, para que lo inviten a una sesión o para acercarse a ustedes? Bueno, sesiones así como que uno tiene que tener un poquito de confianza para hacer una sesión. Ujú. Bueno, también está el tema del mercado de las dominas de pago pro. En el fondo existen en el mundillo. En el fondo son ¿Cómo es dominas eso? Cuéntanos eso. que les pagas tú una cantidad X acordada y ella te sesiona bajo, en el fondo, los límites de ella y los requerimientos, digamos, del sumiso. Se llega a un acuerdo y se arma una sesión. Hay una línea delgada ahí que todavía está un poco en discusión, Porque recibe dinero a Exacto. cambio, digamos, eso pues. pero en el fondo sí, se le llama tributo también, digamos, a esa... exacto. Y un Yo haría servicio. una Exacto. diferencia. Digamos. No, yo haría una diferencia ahí con respecto a lo del tributo. Muchos sumisos entregan tributo a una domina, que es una forma de hacer un regalo generalmente. Ajá. Muchos regalan zapatos. De nuevo, todo Juguete. esto dentro del concepto. Cuando uno toca el tema de plata dentro del mundillo, así vuelan las plumas. Es como Es mal desastre. visto, es Porque, como una sí, cosa así es, como... es un tabú muy fuerte, sobre todo en Chile todavía, Sí. porque existe algo que se llama dominación financiera. Sí, claro. Así Es una práctica. Hay gente a la que le gusta que otra persona tenga control absoluto de sus finanzas. Y les gusta. Y les niegue incluso ciertas cosas y de repente los deje así como justo con lo que necesitan para la semana. Y eso requiere un nivel de confianza súper alto. Como casi todo, porque por ejemplo, a ver, algo que es súper común y que mucha gente no lo considera tan peligroso, la asfixia erótica. La asfixia erótica ha provocado muertes. Sí, Sí, claro. que Es sí. súper peligroso. Sí. Y la Autoinfligiado, autoinfligida sí. también. También. Sí, hay un actor que Pero se practica, se puede, como decía, Sí. se puede llevar a niveles seguros. En el caso de la dominación financiera pasa algo similar. Yo confío en alguien Para tanto que me y tengo este administre, deseo de entre que comillas. me administre, que yo le paso mis finanzas. Y tengo la seguridad de que Como ante tener un cualquier gerente de finanzas, eventualidad, ¿no? Es como lo En mismo. el fondo es una Va a estar ahí. responsabilidad y es un desgaste. O sea, Sí. si ser dominante no es, esto, esto y no sé qué. En el fondo también hay lo un que desgaste. callamos los dominantes. Vamos a llorar. Hay un desgaste en el fondo emocional sobre la otra persona porque igual tienes que preocuparte de un montón de Hacerte cosas. cargo de o sea, tu vida y exacto. del otro. Hay bottom que son Muy dependientes. Chiquillos, no me van a demandantes. creer que se nos acabó el programa. No, mentira. De verdad. Sí, parte dos, 2. sí. Me quitaron la palabra, porque nos quedaron la mitad de las preguntas, así que sí. Hay muchas BSM2 cosas puede interesantes. ser, nos quedamos por comprometidos ahora Sí, mismo. yo no tengo problema. BSM2, perfecto. Maravilloso. Excelente. Feño, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Ah. Yo estoy indignada porque no puedo creer, nunca se me había pasado una hora tan rápido. No puedo ¿Funciona el aire creerlo. todavía? Sí, está. ¿No se fundió? Sí, no se ha fundido. 37 grados nada más. Bueno, chicos, lo dejamos hasta acá. Ha sido, esto no es un gusto, ¿cierto? Es un placer. Tienen que volver. Bueno, yo los quería invitar a seguir la página Chilenizado en Facebook. ¿La podemos ver, Feño? Si alguien se interesa en el BDSM, esa es la forma de contactarnos y de adentrarse en el Exacto. mundillo. ¿La de Facebook o la de Instagram? ¿Cuál prefieren? Por Cualquiera. favor, contesten las preguntas Tenemos- de ingreso. Exacto. Googleen un Estoy poquito. hablando del fanpage, que es el Ok. gigante. Tenemos el fanpage, que es Chilenizados. Tenemos el grupo de Facebook, que es más, digamos, tipo foro. Y el Instagram, digamos, que es para mostrar un poco las actividades que hacemos. Exacto. Sí, yo quisiera agregar solamente también si alguien se interesa ir a los talleres. Hay hartos talleres que se están haciendo, están haciendo de otras BSM, cosas. de Sí. Chivari, de Noti, Sí, de está el taller, sí, Dulce hay Morena. Hay hartas cosas que se están haciendo y uno puede asistir porque son abiertos al público, ¿verdad? Y así, digamos, se van Y- educando. y justamente, y Es van la idea. aprendiendo y van Es la- viendo viendo totalmente. Mira, ahí conocimiento, está, digamos. ahí está el... Ese estamos. El Facebook. ese es el Facebook. Mírame la cara, por favor. No, muy por feliz. favor. Sí, Así excelente. Feliz. Ese es el Facebook. Fascinante. Mira la cara, por favor. Bueno, y ahí está el link Entonces- para ingresar al grupo, digamos, porque tenemos un grupo de
más pequeñito donde Ajá. se intercambian, digamos, un poco más de ideas. Bueno, chicos, Excelente. ha sido esto no es un gusto, es un placer tenerlos acá. Muchas gracias, A chicas, nosotros por también, muchas acompañarnos. gracias. Muchas gracias por invitarnos. Quedamos Ha Gracias sido por- realmente Gracias un por la placer. experiencia. BSM2. Pública, Ya, vamos a además. agendar de todas maneras, chicos. todas podemos- maneras. porque si Ningún traigan problema. más Podemos juguetes traer y más. practicamos más. Más cositas. Vamos a necesitar más Sí. mesas. Y si tienen una lista de Perfecto. preguntas ese día, si de repente la gente Sí. podemos... Maravilloso, Sería excelente. una idea. Súper, súper bien. Bacán. Chicos, muchas gracias de nuevo. Que estemos. Chao, Feñito. Gracias. Chao, Chao. chao. Chao, nos Chao, vemos. Chao, mira ahí arriba. Ay, se- Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación. En Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.